Hay un tipo de dolor que el cine de oro mexicano nunca filmó. No porque no existiera, sino porque existía demasiado. Era el dolor de una mujer que descubre, en el peor momento, que el hombre al que amaba construía la misma historia con otra. Con las mismas palabras. Con las mismas promesas. Y lo más perturbador no era la traición. Era el silencio. El silencio del medio que sabía y no decía. El de quienes preferían mirar a otro lado. Ese silencio se repitió más veces de lo que la historia quiso registrar. Del cine de oro a las telenovelas actuales. 15 actrices. 15 historias reales. Y un patrón que nadie quiso nombrar. Esto es lo que ocurrió entre ellas. En el mundo del cine de oro mexicano había una regla no escrita que todo el mundo conocía y nadie admitía. Cuando María Félix entraba a una habitación, todo cambiaba. Y la noche de 1947 en que la doña entró al salón donde Gloria Marín ya estaba presente, acompañada de Jorge Negrete, los testigos describen un momento que quedó grabado en la memoria colectiva del medio artístico mexicano como una de las escenas más tensas que nadie filmó jamás. El actor Fernando Soler, que estaba a pocos metros cuando ocurrió, lo contó años después en una entrevista con la periodista Bambi. Jorge se puso blanco. Blanco como el fondo de una pantalla cuando se acaba la película. Y Gloria lo notó antes de que él pudiera hacer nada. Gloria Marín llevaba 8 años construyendo una vida con Jorge Negrete. 8 años de rodajes juntos, de viajes, de una complicidad que el medio artístico daba por establecida y permanente. Lo que nadie le había dicho era que mientras esa historia se construía, Jorge Negrete y María Félix habían tenido encuentros que iban mucho más allá de la admiración profesional. La directora de fotografía del estudio Clasa, una de las pocas mujeres que ejercía ese oficio en la época, describió en sus memorias una tarde en los estudios donde había visto a Negrete salir del camerino de María Félix con la corbata torcida y una expresión que ella definió como la de un hombre que acaba de tomar una decisión que todavía no sabe cómo explicar. Esa misma tarde, Gloria Marín lo esperaba en el set de filmación. El director Emilio Fernández, que conocía a todos y todo lo veía, comentó a su asistente con la brutalidad que lo caracterizaba. Hoy alguien va a llorar en este set. Y no va a ser en ninguna escena del guión. Lo que siguió durante los años posteriores fue una danza de encuentros en eventos, premieres y fiestas donde Gloria Marín y María Félix coincidían con la frecuencia inevitable de dos figuras que pertenecían al mismo mundo y donde la tensión entre ellas era tan palpable que los periodistas la documentaban sin entender completamente su origen. El cronista de espectáculos Carlos de Negri escribió en su columna de Excelsior en 1951. Hay entre Gloria Marín y María Félix una frialdad que el tiempo no parece dispuesto a derretir. Nadie en el medio ha podido explicar satisfactoriamente su origen. De Negri sabía perfectamente cuál era su origen. Pero había cosas que incluso los periodistas más audaces del cine de oro preferían no escribir. María Félix aparece 2 veces en esta lista. Y eso, en sí mismo, dice algo sobre el tipo de hombre que fue Agustín Lara. Porque conquistar a la doña era ya un logro que desafiaba toda lógica. Pero mantener simultáneamente una cercanía profunda con Toña la Negra, la cantante veracruzana de voz incomparable que había construido su carrera interpretando sus canciones, mientras María Félix creía ser su gran amor exclusivo. Eso requería una habilidad para la mentira que rayaba en lo artístico. Toña la Negra y María Félix eran mujeres completamente distintas. Toña venía del pueblo, de la música popular, de una tradición afromexicana que le daba a su voz una profundidad que ninguna formación académica hubiera podido producir. María Félix era la imagen misma del poder y la sofisticación, la mujer que había convertido su belleza en una herramienta política de primer orden. No se movían en los mismos círculos. No frecuentaban los mismos espacios. Agustín Lara había construido, con una precisión que en retrospectiva resulta casi admirable en su cinismo, 2 vidas paralelas que nunca debían tocarse. Pero en el México artístico de los años 40, donde todos se conocían y los secretos viajaban más rápido que los rumores, las 2 mujeres sabían. No con la certeza de los hechos documentados, sino con esa certeza femenina que no necesita pruebas porque reconoce los patrones. Toña la Negra siguió cantando sus canciones. María Félix se fue con una velocidad que dejó a Lara sin palabras, lo cual era, para un hombre que había construido su vida entera sobre las palabras, probablemente el castigo más exacto que podía recibir. Y lo que nunca se supo públicamente, lo que circuló solo en las conversaciones más íntimas del medio artístico de esa época, es si Toña y María se encontraron alguna vez a solas. Sin micrófonos, sin fotógrafos,
sin el hombre que las había colocado en esa situación. Si se encontraron, nadie habló de ello. Pero hay quienes aseguran que en los ojos de Toña la Negra, cuando interpretaba ciertas canciones de Lara en los últimos años de su vida, había algo que iba mucho más allá de la música. Algo que parecía un ajuste de cuentas muy privado con una historia que nunca tuvo cierre. Esta es una historia sobre dos tipos de dolor completamente distintos que terminan siendo el mismo. Columba Domínguez era la mujer que Emilio Fernández tenía. Dolores del Río era la mujer que Emilio Fernández quería. Y la crueldad de esa distinción, vivida en carne propia por Columba durante años de una relación donde ella nunca pudo competir con una obsesión que ni siquiera tenía nombre oficial, es el tipo de dolor que no aparece en ninguna de las películas que Fernández dirigió con ella. Columba Domínguez actuó para Emilio Fernández en algunas de las películas más hermosas del cine mexicano. Su rostro aparece en encuadres que son hoy obras de arte reconocidas internacionalmente. Y mientras rodaba esas escenas de amor, de sacrificio, de emoción contenida, sabía que el hombre detrás de la cámara tenía los ojos y los pensamientos en otra dirección. Lo más perturbador de esta historia es lo que ocurría cuando Dolores del Río aparecía en el mismo espacio que Columba Domínguez. Dolores no era la rival en el sentido convencional. Ella no había cedido a la obsesión de Fernández. No había correspondido de la manera que él esperaba. Pero su sola presencia era suficiente para que Columba sintiera aquello que no podía nombrar, que en la vida del hombre con el que compartía su cotidianidad, ella siempre sería la segunda opción de alguien que nunca había dejado de desear a otra. Las personas que las conocieron a las dos describen encuentros en eventos sociales que duraban exactamente lo que dura un saludo protocolario entre dos profesionales. Frialdad absoluta de parte de Columba. Incomodidad apenas disimulada de parte de Dolores. Y entre las dos, invisible pero presente en cada segundo de esos encuentros, la sombra de un hombre que nunca tuvo que estar físicamente en la habitación para llenarla completamente. Hay muertes que revelan verdades que la vida había mantenido cuidadosamente ocultas. Cuando Pedro Infante murió en un accidente de aviación el 15 de abril de 1957, el dolor que recorrió a México fue genuino e incontenible. Pero en medio de ese dolor nacional, había dos mujeres que estaban procesando algo mucho más complicado que el simple luto. Irma Dorantes y Lupita Torrentera se enteraron en el mismo momento, a través de los mismos canales, que el hombre al que ambas llamaban esposo había muerto. Que el hombre al que ambas habían amado con toda la entrega que implica construir una vida con alguien, criar hijos, defender un hogar, había existido de manera simultánea en dos casas, en dos camas, en dos versiones de sí mismo que nunca se habían tocado públicamente. Lo que ocurrió entre estas dos mujeres en los días, semanas y meses que siguieron a esa muerte fue algo que México presenció en parte y comprendió solo a medias. Porque el país estaba de luto y no tenía espacio emocional para hacerse la pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando dos mujeres descubren completamente, de manera irrevocable y pública, que compartían al mismo hombre? Lupita Torrentera reaccionó con una furia que el medio artístico nunca olvidó. Una furia legítima, completamente justificada, que sin embargo la historia oficial del cine mexicano registró con más dureza de la que hubiera merecido. Irma Dorantes eligió el silencio y la dignidad. Y el país, inconscientemente, premió a la que calló y juzgó a la que gritó. Eso, en sí mismo, es una de las injusticias más reveladoras de toda esta historia. Estas dos mujeres nunca pudieron tener la conversación que ambas necesitaban tener. La conversación donde ninguna era la villana. La conversación donde las dos eran, simplemente, dos mujeres a las que el mismo hombre había fallado con una eficiencia devastadora. Y la razón por la que nunca pudieron tenerla es la misma razón por la que el cine de oro pudo sostener estas historias durante décadas sin que nadie las cuestionara. Porque siempre fue más fácil convertirlas en rivales que reconocer que las dos eran víctimas. Arturo de Córdoba fue uno de los galanes más sofisticados que produjo el cine de oro mexicano. Su voz, su porte, esa manera de mirar que hacía creer a cada mujer que era la única persona en la habitación, eran herramientas que utilizaba con una precisión que iba mucho más allá de la pantalla. Miroslava Stern y Rosita Quintana pertenecían a mundos distintos dentro del mismo medio. Miroslava había llegado a México huyendo de Europa y de una guerra que había destruido el mundo que conocía. Construyó aquí una carrera, una identidad nueva, una vida que intentaba ser suficiente para alguien que había perdido tanto. Y amó a Arturo de Córdoba con la intensidad de quien ama también un país entero que la adoptó. Rosita Quintana tenía exactamente todo lo que Miroslava no tenía. Raíces, familia, el idioma desde la cuna.
La red que el medio artístico mexicano tendía solo a las que habían nacido dentro de él. Arturo de Córdoba había construido con ellas dos versiones de sí mismo que nunca debían tocarse. Lo que hace que la historia de Miroslava sea particularmente desgarradora es la dimensión del aislamiento. Era una mujer sola en un país que no era el suyo, amando en un idioma que no era el suyo, tratando de descifrar las reglas no escritas de un medio artístico que funcionaba con códigos que ella nunca había tenido la oportunidad de aprender del todo. Las personas que las conocieron a ambas hablan de una corriente de reconocimiento mutuo entre Miroslava y Rosita que ninguna de las dos podía nombrar sin destruir lo que estaban intentando construir. Un encuentro en un set. Una mirada que duró demasiado para ser casual. El nombre de un restaurante que las dos conocían por razones que ninguna había compartido con la otra. Miroslava Stern se quitó la vida en 1955. Rosita Quintana vivió décadas más. Y hay personas del medio que aseguran que cuando el nombre de Miroslava salía en conversación, en los ojos de Rosita había algo que no era exactamente culpa pero que tampoco era inocencia completa. Algo que se parecía mucho a la conciencia de que el mundo hubiera podido ser diferente si cualquiera de las dos hubiera elegido hablar en el momento exacto en que todavía había tiempo. Hay hombres que no eligen entre las mujeres que los aman. Simplemente se aseguran de que ninguna de las dos tenga la imagen completa. Andrés García fue durante décadas el símbolo más reconocible de la masculinidad desbordada en el espectáculo mexicano. Un hombre que convirtió su propia leyenda en un escudo tan efectivo que las contradicciones de su vida privada quedaban siempre eclipsadas por el personaje. Sasa Montenegro y Lucía Méndez representaban dos polos opuestos del mismo imán. Sasa construyó con Andrés García una vida que el tiempo fue haciendo cada vez más pública, más declarada, más parecida a una institución. Era la que aparecía en las fotos, la que daba las entrevistas, la que el medio artístico reconocía como el ancla emocional de un hombre que parecía incapaz de anclarse. Lucía Méndez era todo lo que Sasa no era en ese momento. Una figura en ascenso, una presencia que llenaba la pantalla con una intensidad que los directores sabían cómo encuadrar pero que difícilmente podían contener. El medio artístico mexicano de esa época sabía con esa precisión de los ambientes cerrados donde todos se conocen y los secretos circulan en voz baja pero circulan. Lo que nunca circuló con la misma velocidad fue la conversación que Sasa Montenegro y Lucía Méndez pudieron haber tenido a solas. Sin cámaras. Sin la presencia del hombre que las había colocado en esa posición. Hay quienes dicen que esa conversación nunca ocurrió. Hay quienes dicen que sí ocurrió, una sola vez, en un espacio donde nadie más estaba mirando, y que lo que se dijeron en esos minutos explicaría muchas cosas que el tiempo nunca terminó de aclarar del todo. Lo que sí quedó registrado, en las columnas de espectáculos y en la memoria de quienes frecuentaban los mismos círculos, es que entre Sasa Montenegro y Lucía Méndez existió durante años una distancia que no era la distancia natural entre dos personas que simplemente no se frecuentan. Era la otra distancia. La que se construye deliberadamente. La que cuesta esfuerzo mantener. Andrés García habló de todo esto con la libertad de quien sabe que su versión siempre será la más escuchada. Ellas eligieron el silencio. Y en ese silencio, como siempre en estas historias, hay más verdad que en todo lo que se dijo en voz alta. Hay nombres que México cantó durante décadas sin preguntarse qué había detrás de ellos. José José fue uno de esos nombres. La voz. La leyenda. El dolor convertido en música con una eficiencia que hacía creer a millones de personas que ese hombre estaba cantándoles directamente a ellas. Y en medio de toda esa grandeza construida sobre el sufrimiento transformado en arte, había dos mujeres reales que cargaban versiones distintas del mismo peso. Añel Noreña fue la compañera de los años donde José José construyó su nombre, su leyenda, los hijos que llevarían su historia hacia adelante. Una mujer que lo amó en los tiempos difíciles, que sostiene haber estado presente cuando el mundo todavía no sabía quién era él, y que descubrió de la manera más brutal posible que el hombre al que había dedicado esos años estaba construyendo otra vida en paralelo. Sara Salazar llegó a la historia de José José en un momento que Añel nunca aceptó como legítimo. Porque cuando los tiempos coinciden de maneras que no deberían coincidir, cuando las fechas no cuadran y las versiones de los hechos difieren con una precisión sospechosa, la pregunta que ninguna de las dos mujeres podía dejar de hacerse era la misma. ¿Cuándo empezó una historia y cuándo terminó la otra? Lo que siguió fue uno de los divorcios más públicos y más dolorosos que el espectáculo mexicano ha presenciado. Añel Noreña eligió hablar. Con una contundencia que sorprendió y con una furia que el medio artístico recibió con juicios que nunca hubiera aplicado a un hombre en su misma situación. Sara Salazar eligió construir en silencio.
Y el país, como siempre hace en estas historias, tomó partido sin tener la información completa. Décadas después, cuando José José ya no estaba y las dos mujeres seguían cargando versiones incompatibles de la misma historia, México seguía sin hacerse la pregunta que realmente importaba. No quién tenía razón, sino por qué siempre terminamos pidiendo a las mujeres que elijan entre el silencio y el escándalo, sin dejarles nunca la opción de simplemente decir la verdad. Hay traiciones que no necesitan un momento dramático para ser devastadoras. Las más profundas son las que se construyen lentamente, con pequeñas omisiones, con verdades a medias, con la arquitectura paciente de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo y ha calculado exactamente cuánto tiempo puede sostenerlo. Victoria Rufo fue durante años una de las figuras más queridas de la televisión mexicana. Y tuvo un hijo con Eugenio Derbez en circunstancias que el tiempo y las declaraciones públicas de ambos fueron revelando con una nitidez incómoda. Ella creyó estar en una relación que era lo que parecía ser. Él estaba construyendo simultáneamente otra historia que Victoria no conocía en su dimensión real. Alessandra Rosaldo llegó a la vida pública de Eugenio Derbez en un momento en que Victoria Rufo todavía estaba procesando lo que había ocurrido. Las dos mujeres pertenecían a generaciones distintas, a registros distintos del espectáculo mexicano, a mundos que en circunstancias normales no habrían tenido razón de rozarse. Pero Eugenio Derbez no era una circunstancia normal. Lo que hace que esta historia sea particularmente difícil de mirar es la dimensión del engaño original. Victoria Rufo ha dicho públicamente, en entrevistas que el tiempo fue haciendo más precisas en su dolor, que hubo una boda que ella creyó real y que él sabía que no lo era. Que hay una firma, o la ausencia de una firma, que cambia completamente el significado de años de su vida. Alessandra Rosaldo se convirtió en la esposa reconocida, en la presencia oficial, en la mujer que aparece en las fotos con el hombre que Victoria crió a través de una pantalla de televisión durante años, viendo a su hijo crecer en los programas y las entrevistas de un padre que construyó una nueva familia mientras la primera seguía esperando respuestas. Las dos mujeres han coincidido en los espacios inevitables que el espectáculo mexicano crea para sus figuras, con la profesionalidad que se aprende o se sobrevive, y con el peso invisible de una historia que ningún sketch, ninguna serie, ninguna entrevista de Eugenio Derbez ha podido realmente cerrar. Porque algunas cuentas no se saldan con el humor. Esta historia tiene la particularidad de que las dos mujeres ya sabían que no eran las únicas. Stephanie Salas crió sola a su hija durante años mientras Luis Miguel construía su leyenda con una meticulosidad que excluía sistemáticamente cualquier elemento que no encajara en la imagen que quería proyectar. Una hija no reconocida. Una madre ignorada. Una historia que el Sol de México prefirió que no existiera públicamente. Araceli Arámbula amó a Luis Miguel con una entrega que produjo 2 hijos y una ruptura que ella describió, con palabras que el medio artístico no olvidó fácilmente, como el descubrimiento de que el hombre que conocía en privado era radicalmente distinto al que el mundo creía conocer. Lo que conecta a Stephanie y a Araceli no es solo el nombre del hombre. Es el patrón. La misma arquitectura de invisibilización. La misma maquinaria de silencio que operaba alrededor de Luis Miguel con una eficiencia que requería la complicidad de muchas personas. La misma sensación de descubrir que la historia que estabas viviendo tenía capas que nadie te había mostrado. Stephanie Salas y Araceli Arámbula son mujeres de generaciones distintas dentro del mismo medio artístico. No son enemigas. Nunca lo fueron, aunque la narrativa del espectáculo mexicano intentó durante años construir entre ellas la rivalidad que el público consumía con apetito. Lo que son, en realidad, es algo que el espectáculo mexicano tiene menos vocabulario para describir. 2 mujeres que sobrevivieron al mismo hombre de maneras distintas. Y que eligieron, cada una a su tiempo y a su manera, contar su versión de lo que ocurrió. Araceli Arámbula con una contundencia que sorprendió a un medio artístico acostumbrado a que las mujeres absorbieran en silencio lo que no podían cambiar. Stephanie Salas con la dignidad de quien construyó su historia con sus propias palabras, sin pedir permiso y sin esperar que nadie se la validara. En esa decisión de hablar, en esa ruptura del patrón que esta lista entera ha estado documentando desde el cine de oro hasta hoy, hay algo que se parece mucho a una promesa. La promesa de que el silencio tiene fecha de vencimiento. Hay historias que el tiempo vuelve incómodas no porque nadie las recuerde, sino porque demasiadas personas las recuerdan con demasiada precisión. Fiona Palomo y Jorge Salinas construyeron una historia que el medio artístico mexicano siguió con la atención que se le presta a las parejas que parecen tenerlo todo. La química en pantalla. El reconocimiento profesional.
La vida que desde afuera tiene exactamente la forma que se supone que debe tener. Lo que no se veía desde afuera era lo que estaba ocurriendo en paralelo. Elizabeth Álvarez llegó a la vida de Jorge Salinas en un momento en que Fiona Palomo todavía estaba adentro de esa historia. No como una suposición. No como un rumor del medio artístico que circula sin fundamento entre columnas de espectáculos. Como una realidad que las fechas, las declaraciones y los eventos posteriores fueron confirmando con una nitidez que no dejaba margen de interpretación generosa. Fiona Palomo habló. No con el escándalo que el medio artístico hubiera sabido cómo consumir, sino con esa precisión particular de las mujeres que han procesado completamente lo que les ocurrió y ya no necesitan que nadie les crea porque ellas saben exactamente lo que fue real. Elizabeth Álvarez se convirtió en la esposa, en la historia oficial, en la mujer que aparece en las entrevistas y en las portadas junto al hombre que Fiona Palomo conoció primero. El medio artístico mexicano tomó partido con la velocidad y la superficialidad que lo caracterizan en estos casos. Convirtió a una en víctima y a la otra en villana siguiendo el guión de siempre, sin hacerse ninguna de las preguntas que realmente importaban. ¿Qué le debe un hombre a la mujer que está amando cuando decide empezar a amar a otra? ¿Y quién carga con el peso de esa deuda cuando el hombre en cuestión decide simplemente no pagarla? Fiona Palomo y Elizabeth Álvarez nunca fueron rivales. Fueron dos mujeres que un mismo hombre colocó en una situación que ninguna de las dos había pedido. La diferencia entre ellas no era el amor ni el mérito. Era simplemente el orden en que habían llegado a una historia que él había decidido contar sin decirles a ninguna la versión completa. Esta es la historia de una llamada que no se hizo cuando debería haberse hecho. O quizás de una conversación que ocurrió demasiado tarde, en el momento equivocado, cuando el daño ya tenía la forma permanente de las cosas que no se pueden deshacer. Cecilia Galeano y Sebastián Rulli construyeron una historia que produjo un hijo y años de una vida compartida que el medio artístico mexicano seguía con la normalidad con que sigue las vidas de sus figuras más reconocidas. Angelique Boyer llegó a esa historia desde adentro, desde el set, desde esa intimidad inevitable que el trabajo intenso en televisión produce entre dos personas que pasan más horas juntas que con cualquier otra persona en sus vidas. Lo que siguió fue uno de esos episodios que el espectáculo mexicano maneja con la torpeza característica de los ambientes que no tienen herramientas para procesar la verdad sin convertirla en espectáculo. Cecilia Galeano habló. Con una honestidad que sorprendió y con una vulnerabilidad que el medio artístico recibió con una mezcla de empatía superficial y morbo que no la merecía. Angelique Boyer construyó en silencio la historia que había comenzado mientras la otra todavía no había terminado. Y Sebastián Rulli navegó entre las dos versiones de sí mismo con esa fluididad que ciertos hombres desarrollan cuando el medio artístico les ha enseñado desde jóvenes que su encanto es una moneda que siempre tiene valor, independientemente de quien cargue con el costo de la transacción. Las dos mujeres coincidieron después en los espacios inevitables del medio artístico mexicano, con la profesionalidad impecable que el trabajo exige, y con el peso de una historia que las había convertido, sin que ninguna lo hubiera pedido, en los dos lados de una narrativa que siempre necesita una villana y nunca tiene suficiente espacio para dos personas que simplemente fueron colocadas en una situación que no construyeron. Cecilia Galeano y Angelique Boyer nunca fueron lo que la televisión mexicana intentó hacer de ellas. Nunca fueron enemigas. Fueron dos mujeres que compartieron, sin haberlo elegido, al mismo hombre en el mismo momento. Y eso, aunque el espectáculo mexicano nunca lo diga con esas palabras, es suficiente razón para no juzgar a ninguna de las dos. Hay historias que no necesitan especulación porque los hechos son suficientemente brutales sin ningún adorno. Geraldine Bazán y Gabriel Soto construyeron durante años una imagen de familia que el medio artístico mexicano convirtió en referencia. Las fotos, las entrevistas conjuntas, las declaraciones sobre el amor y la estabilidad y la vida que habían elegido construir juntos. Irina Baeva llegó a esa historia desde el mismo lugar desde donde llegó Angelique Boyer a la historia anterior, desde el set, desde la intimidad del trabajo, desde ese espacio donde las personas muestran versiones de sí mismas que raramente muestran en ningún otro lugar. Lo que ocurrió cuando la historia salió a la luz no fue una sorpresa para nadie que hubiera estado mirando con atención. Fue, simplemente, la confirmación pública de algo que el medio artístico ya sabía en privado. Geraldine Bazán procesó la ruptura con una dignidad que el medio artístico mexicano observó con la misma atención morbosa con que observa todo lo que duele en las personas públicas. Habló cuando eligió hablar. Silenció cuando eligió silenciar.
Y construyó hacia adelante con la determinación de alguien que ha decidido que su historia no va a quedar definida por lo que otro hizo. Irina Baeva se convirtió en la novia oficial, en la prometida, en la figura que apareció en los espacios que antes ocupaba Geraldine, con la incomodidad inevitable de alguien que sabe que cada aparición pública será medida contra una ausencia que el público no ha terminado de procesar. Las dos mujeres han coincidido en los espacios donde el medio artístico mexicano reúne a sus figuras con la indiferencia calculada de quien organiza esas reuniones sabiendo exactamente lo que va a ocurrir. Y en esas coincidencias, observadas con la atención que el público le presta a los momentos que prometen drama, lo que ocurrió fue lo que siempre ocurre cuando dos mujeres inteligentes deciden no darle al espectáculo lo que el espectáculo está esperando. Absolutamente nada. Una cortesía fría. Un saludo que cumple con lo mínimo. La profesionalidad como armadura. Y debajo de esa armadura, invisible para las cámaras pero presente para cualquiera que supiera leer lo que no se dice, la conciencia compartida de que las dos habían sido colocadas, por el mismo hombre, en una situación que ninguna de las dos había construido sola. Esta historia es la más reciente de la lista. Y por eso mismo es la más difícil de ver con la distancia que las historias necesitan para mostrar su verdadera forma. Belinda y Cristian Nodal vivieron públicamente lo que parecía ser una historia de amor de esas que el espectáculo mexicano produce de vez en cuando, intensa, visible, construida con la misma energía con que se construyen las canciones que quieren durar. El compromiso, las declaraciones, la certeza performativa de las parejas que necesitan que el mundo sea testigo de lo que sienten. Y luego el final. Abrupto, doloroso, con los bordes irregulares de las rupturas que no cierran bien. Ángela Aguilar llegó a la historia de Cristian Nodal con una velocidad que el medio artístico describió con eufemismos. Pero debajo de los eufemismos, visible para cualquiera que quisiera mirar, estaba la pregunta que nadie quería formular directamente. ¿Cuándo empezó exactamente esta historia? ¿Y cuándo terminó la anterior? Belinda eligió el silencio primero. Un silencio que el público leyó de maneras distintas según lo que necesitaba creer. Ángela Aguilar eligió hablar. Y lo que dijo, en una entrevista que recorrió el medio artístico mexicano con la velocidad de las cosas que encienden conversaciones que ya estaban esperando ser encendidas, generó más preguntas de las que respondió. Porque cuando una mujer joven dice públicamente que sabe que su historia tiene un costo y que está dispuesta a pagarlo, lo que en realidad está diciendo es que alguien más ya está pagando ese costo también. Belinda y Ángela Aguilar son mujeres de generaciones distintas, de tradiciones musicales distintas, de presencias públicas construidas sobre registros completamente diferentes. No tienen razón para ser enemigas. Tienen todas las razones del mundo para reconocerse. Y el espectáculo mexicano, que necesita la rivalidad para funcionar con la maquinaria que tiene instalada desde el cine de oro, hizo lo que siempre hace con esas razones. Las ignoró completamente. Hay historias que el público nunca termina de conocer completamente porque las personas involucradas tomaron, desde el principio, la decisión de que había una parte que no era para consumo público. América Guinart es la madre de los hijos de Alejandro Fernández. Una mujer que construyó su vida al lado de uno de los cantantes más reconocidos de México en los años en que ese reconocimiento se estaba convirtiendo en leyenda, y que cargó con el peso invisible que implica compartir a una persona con la admiración de millones de otras personas que también sienten que les pertenece. Carla Laveaga llegó a la historia pública de Alejandro Fernández en un momento en que el medio artístico ya había aprendido a circular la información sobre su vida privada con la discreción selectiva que se aplica a las figuras cuyo apellido tiene el peso específico del apellido Fernández en la música mexicana. Lo que no circuló con la misma discreción, lo que llegó de todas formas a los oídos que estaban atentos, es la pregunta de los tiempos. La misma pregunta que aparece en todas las historias de esta lista. La que ninguna de las mujeres involucradas puede responder completamente porque la respuesta completa solo la tiene el hombre que construyó las dos historias simultáneamente. América Guinart eligió el silencio con una consistencia que dice más que cualquier declaración pública. Carla Laveaga construyó su historia con la determinación de quien sabe que el mundo tiene una opinión formada antes de que ella haya dicho una sola palabra. Y Alejandro Fernández siguió siendo el potrillo, la voz, el apellido, la leyenda heredada y amplificada. Las conversaciones que estas dos mujeres necesitaban tener, o que quizás tuvieron en espacios donde nadie estaba mirando, nunca llegaron al registro público. Y el medio artístico mexicano, que hubiera necesitado esas conversaciones para entender algo verdadero sobre cómo funciona el poder en sus propias entrañas, siguió mirando hacia otro lado con la habilidad que ha perfeccionado durante 80 años de práctica.
Este es el caso que más duele de toda la lista. No porque sea el más escandaloso. No porque tenga la mayor carga dramática. Sino porque tiene la mayor carga humana. Gabriela Spanik fue durante los años 90 una de las presencias más intensas que la televisión mexicana había producido. Una actriz que traía a la pantalla algo que los directores difícilmente podían pedir pero que reconocían inmediatamente cuando lo veían: la capacidad de hacer que el dolor se sintiera real aunque la historia fuera completamente inventada. Nailea Norbind era todo lo contrario en términos de registro y de presencia. Intelectual, comprometida, construida sobre registros que iban mucho más allá del entretenimiento convencional. Lo que las conectó fue Eduardo Yáñez. Un hombre que tenía la habilidad, documentada en las conversaciones del medio artístico de esa época, de presentarse ante cada mujer como exactamente lo que esa mujer necesitaba que fuera. Con Gabriela Spanik, la intensidad. Con Nailea Norbind, la profundidad. Dos versiones del mismo hombre. Dos historias construidas sobre la misma base de promesas que viajaban en distintas direcciones al mismo tiempo. Lo que hace que esta historia sea particularmente difícil de resolver es la distancia entre estos dos mundos. Gabriela Spanik y Nailea Norbind no frecuentaban los mismos espacios. No compartían círculos. No tenían razones para cruzarse en la cotidianidad de sus vidas. Eduardo Yáñez había construido esa separación con una precisión que solo se logra cuando se ha practicado suficiente tiempo. Y sin embargo, en el México artístico donde todos se conocen y los secretos viajan más rápido que las verdades, las dos mujeres supieron. No al mismo tiempo. No de la misma manera. No con la misma información. Pero supieron. Gabriela Spanik habló de muchas cosas a lo largo de los años. Con la valentía y la vulnerabilidad que la caracterizan. Con esa disposición a mostrar las heridas que el espectáculo mexicano recibe a veces con gratitud y a veces con crueldad, dependiendo del momento y del humor colectivo. Nailea Norbind eligió construir hacia adelante. Con el silencio de alguien que ha decidido que su historia le pertenece a ella y que nadie más tiene el derecho de gestionarla. Las dos mujeres nunca tuvieron la conversación que ambas necesitaban tener. La conversación donde ninguna era la villana. La conversación donde las dos eran, simplemente, dos mujeres a las que el mismo hombre había fallado de maneras distintas pero con la misma eficiencia. Y si alguna vez se encontraron a solas, sin fotógrafos ni micrófonos ni el hombre que las había colocado en esa situación, nadie habló de ello. 15 historias. 15 mujeres que el cine y la televisión mexicana convirtieron en rivales cuando en realidad tenían todas las razones del mundo para ser aliadas. Pero hay algo que esta lista no te ha contado todavía y que cuando lo escuches sacará tu lado más humano. Esa historia está en el siguiente video. Y una vez que la escuches, ya no vas a poder recordarlas de la misma manera.